Buenas compañeros, el tema a tratar el día de hoy es farmacología del sistema digestivo. Mi grupo está conformado por Tatiana Márquez Correa, Yalir Rojas Canchala, Luis Moneris Mesa y quien les habla, Lizeth Rebollo Ríos. Primero que todo vamos a tratar las generalidades del sistema digestivo, el cual es un tracto que se pone en contacto con el medio ambiente. Sus funciones principales es la digestión de los alimentos, la absorción de los nutrientes, eliminación de los productos de desecho y la secreción de hormonas. Para lograr todas estas funciones, el sistema digestivo debe coordinarse por medio de eventos fisiológicos y bioquímicos, tanto de tipo motor como secretorios. En esto juegan un papel importante el músculo liso, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo y algunos que otros neurotransmisores y sustancias humorales. El tracto digestivo es un importante órgano endocrino. No solo se dispone de medicamentos para el manejo de una serie de enfermedades del tracto, sino que muchos medicamentos pueden directa o indirectamente modificar sus funciones del mismo, tales como son la secreción y composición de los jugos digestivos, los movimientos peristálticos y antiperistálticos, el tránsito intestinal, entre otros. A continuación se revisarán algunos de los medicamentos que se utilizan en el manejo de los trastornos gastrointestinales. Antes que eso vamos a mostrar el sistema digestivo como una maquinaria, el cual la boca es una trituradora de alimentos, el estómago es una licuadora, un reservorio y la secreción de ácido ayuda a la esterilización del mismo. El páncreas es un proveedor de enzimas neutralizantes, el hígado un proveedor de detergentes, el intestino delgado es un área absorbente de nutrientes, el intestino grueso es incinerador de residuos, desecador y empacador. El sistema digestivo está compuesto por mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. Una de las enfermedades que se presentan de manera gastroduodenal son las úlceras peptídicas, las cuales pueden ocasionarse por factores endógenos como son la secreción de ácido clorhídrico y la pepsina, y los factores exógenos como son el Helicobacter pylori y los medicamentos AINES. El mecanismo de ácido clorhídrico es estimulado por las células parietales que están localizadas en las glándulas oxínticas del cuerpo y fondo del estómago. Estas poseen en su membrana receptores muscarínicos, receptores histamínicos y receptores de gastrina, que al activarse estimulan la producción de ácido del estómago. Uno de los medicamentos antiulcerosos son los fármacos inhibidores de la bomba de protones, en los cuales se encuentra el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol y deslansoprazol. Estos medicamentos tienen como función inhibir de manera irreversible la bomba de hidrógeno potasio ATPasa o bomba de protones. Estos agentes deben ser elaborados con algún tipo de cubierta entérica que los proteja del medio ácido luminar con el fin de evitar la protonación precoz y degradación del fármaco. Estos fármacos tienen como indicaciones utilizarse en úlceras gástricas duodenales, esofagitis por reflujo, síndrome de Zollinger-Ellison, que son afecciones en las cuales en el cuerpo se produce excesiva cantidad de la hormona gastrina, causados en su mayoría por tumores. La erradicación de Helicobacter pylori en combinación con antimicrobiano y pacientes con administración de medicamentos AINES. Si tiene como precauciones y contraindicaciones la hipersensibilidad en hipergastrinemia, difusión hepática, embarazo y lactancia.
Las reacciones adversas más comunes son la producción de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y dolor de cabeza. Las interacciones más comunes entre los inhibidores de las bombas de protones son con los IECA, que en consecuencia disminuyen la biodisponibilidad del IECA, también con el ketoconazol y la tirosina, que disminuyen la absorción de los fármacos ketoconazol y tirosina debido al aumento del pH, con las penicilinas, digoxina o ácido acetil salicílico, los cuales aumentan la absorción de los fármacos B debido al aumento del pH, los inhibidores de la bomba de protones con claritromicina, que duplican su acción en la erradicación del Helicobacter pylori, con atazanavir y nelfinavir, que disminuyen los niveles plasmáticos de los fármacos B, la fenitoína, carbamazepina, warfarina, diazepam, pacientes con insuficiencia hepática, entre otros, reducen su eliminación del organismo debido a la inhibición de isoenzimas que pertenecen al citocromo P450. Otros fármacos que sirven como antiulcerosos son los fármacos antagonistas de los receptores H2 de la histamina, en los cuales se encuentra la cimetidina, famotidina, nizatidina, rosatidina y ranitidina. El mecanismo de acción de estos fármacos es inhibir de manera competitiva y reversible con la histamina sobre los receptores H2, inhibiendo de esta manera la secreción ácida. Inhiben de forma parcial la secreción de gastrina y acetilcolina. Están indicados en el tratamiento de úlceras gástricas y duodenales, gastritis, reflujo gastroesofágico o sinesofagitis, úlceras gastroduodenales inducidas por AINES y síndrome de Zollinger-Ellison y síndrome de Mendelssohn, que es una neumonía ocasionada por la aspiración de jugos gástricos. Está contraindicado en hipersensibilidad o pacientes con porfiria, insuficiencia renal y o hepática, edad avanzada y en embarazo y lactancia. Las reacciones adversas más comunes de estos fármacos son la diarrea, el dolor abdominal, mareos, algunas personas les causa estreñimiento y puede producir mialgias. Las interacciones más comunes de estos antagonistas del receptor H2 pueden ser con fármacos IECA, en los cuales disminuye la biodisponibilidad del IECA, con ketoconazol y tirosina, en la cual se ve disminuida la absorción de los fármacos B debido al aumento del pH, la teofilina, warfarina, antidepresivos cíclicos, difenilidatoína, entre otros, reducen su eliminación del organismo debido a la inhibición de isoenzimas del citocromo P450, el hidróxido de magnesio o aluminio, la cual afecta la biodisponibilidad y reducción de los fármacos A, el alcohol, que inhibe la alcohol deshidrogenasa, por lo que incrementa las concentraciones de alcohol en sangre. En cuanto a la regulación de la función de las células parietales, podemos observar que la secreción de ácido gástrico por parte de células parietales está mediada por mecanismos neurocrinos, paracrinos y endocrinos, que a su vez están intervenidos por neurona parasimpática, célula G, gastrina, histamina y acetilcolina, con compañía de las células de tipo enterocromatofín, que ayudan a la liberación de histamina, la gastrina, que también actúa en la liberación de histamina, y la acetilcolina, que participa en la liberación de calcio. Ahora bien, el bloqueo médico o quirúrgico de estos mecanismos permite la aplicación de distintas opciones terapéuticas. Los mecanismos de secreción de ácido por parte de las células parietales conllevan una serie de intercambios químicos a través de la membrana basal, con un efecto final de intercambio activo de hidrógeno y potasio a través de la membrana apical secretora por efecto de la bomba de protones hidrógeno-potasio ATPasa.
¿Cómo es el mecanismo de los antiácidos? Los antiácidos elevan el pH luminal del estómago y esto incrementa la velocidad de vaciamiento, por lo que su efecto es corto. La liberación de gastrina asciende y se estimula la liberación de ácidos. Cuando se ocurre un efecto adverso, se necesita mayor efecto antiácido por una acción o efecto rebote de ácido. ¿Cuáles son los medicamentos utilizados como antiácidos? Encontramos el bicarbonato de sodio. Este es hidrosoluble, presenta rápida y transitoria acción. Aquí podemos observar su estructura. En altas dosis puede ocasionar alcalosis sistémica. El hidróxido de sodio es insoluble en agua, acción rápida. Aquí podemos observar su estructura. Este en altas dosis, ya que el magnesio es laxante, puede producir diarrea. El hidróxido de aluminio es insoluble en agua y en comparación con el hidróxido de magnesio y el bicarbonato de sodio, tiene una acción relativamente lenta. Aquí podemos observar su estructura y puede producir estreñimiento. En cuanto a los factores protectores, observamos que existe una capa de moco que forma una barrera física de aproximadamente 500 micrómetros en la superficie del estómago y del duodeno proximal. Consiste en un gel viscoso dentro del cual se secreta bicarbonato. Dentro de la matriz del gel, el bicarbonato neutraliza el ácido que se difunde de la luz. Esto crea un gradiente de pH. La mucosa gástrica toma un pH neutro aún con el contenido estomacal en pH 2, actuando como un tampón. Ahora bien, las prostaglandinas ejercen una acción citoprotectora, estimulan la secreción de moco, bicarbonato e incrementan el flujo sanguíneo en mucosa. Aquí podemos observar los factores protectores en la capa de moco. Aquí observamos una estructura del cuerpo, como se observa. La parte más interna está compuesta por mucosa. Inmediatamente musculares mucosa, a su vez submucoso plexo, submucoso de Meissner, músculo circular y músculo longitudinal. La última capa está compuesta de serosa. Aquí podemos encontrar una glándula gástrica y el plexo mientérico de Auberge. ¿Cómo está compuesto el cuerpo? Aquí podemos observar gráficamente las células mucosas, obviamente secretoras de moco, las células parietales, secretoras de HCl y las células principales encargadas del pepsinógeno. ¿Cuáles son esos fármacos que actúan como protectores de la mucosa? Encontramos el sucralfato, el quelato de bismuto en primera instancia. El sucralfato se polimeriza por debajo de pH 4 para generar un gel muy pegajoso que se adhiere firmemente a la base de los cráteres ulcerosos. El quelato de bismuto tiene gran afinidad por las glicoproteínas de la mucosa, especialmente en el tejido necrosado. El bismuto puede ennegrecer los dientes y las heces. Deben administrarse con el estómago vacío, pues de lo contrario forman complejo con las proteínas de los alimentos. Dentro de los factores protectores de mucosa encontramos también el misoprostol. Es un análogo de las prostaglandinas G1 que está contraindicado en embarazo. ¿Cómo es la motilidad y secreción? Existen ciertos eventos fisiológicos como la adopción de la bipedestación, que es el reflejo ortocólico, y la ingestión de alimentos, reflejo gastrocólico y gastroileal, que pueden iniciar una peristalsis intensa que empuja el bolo fecal hacia el recto. Este a su vez puede estar mediado por el nervio vago. El reflejo gastroileal puede ser mediado a través de este nervio o de los nervios intrínsecos de ambos, a través de una transmisión de onda de los nervios intrínsecos. También puede ser por los nervios esplánicos pélvicos. El reflejo gastrocólico puede estar mediado por estos, ya que estos nervios intrínsecos en forma de continuación de reflejo gastroilear o en ambos. Puede ser consecutivo del reflejo gastroilear o puede estar relacionado directamente. Ahora bien, la estimulación de los receptores de la distensión rectal envía impulsos aferentes a la médula. Claro está, a la médula espinal con inicio de los reflejos locales. Desde aquí el cerebro, con percepción de la sensación de la necesidad de defecación, se producen los reflejos dependientes del nervio autónomo a través de los nervios esplánicos pélvicos que causan la contracción de la musculatura rectal y la relajación del esfínter interno en el intento de expulsión de las heces.
La coincidencia, por decirlo de algún modo, del impulso en relación con los estímulos visuales y auditivos, más la memoria y el hábito, hacen que el individuo busque aseo y haga otros preparativos como causa simultánea. Una contracción involuntaria del esfínter interno y del músculo elevador del ano por efecto de la estimulación de los nervios pudendo y elevador del ano para la retención de las heces hasta que se dan las condiciones apropiadas para que se produzca la defecación. Ahora hablemos del síndrome del intestino irritable. Este se presenta con dolor o molestias abdominales asociadas a modificaciones en la frecuencia de la defecación, en las características de las heces o en ambas. Aquí podemos observar que la alteración de la sensibilidad de la pared intestinal o de la motilidad da lugar al complejo sintomático del intestino irritable. Aquí podemos observar una célula heterocromatín, que a su vez puede estar mediada en la liberación de serotonina. Los efectos de la serotonina sobre la pared intestinal pueden ser la causa de las alteraciones en la motilidad y la sensibilidad del intestino. Aquí podemos observar un intestino o un colon normal y aquí un colon irritado. Estas son fotografías por medio de una colonoscopia. En cuanto al diagnóstico, bueno, los criterios de diagnóstico según Roma II respecto al síndrome del intestino irritable son molestias o dolor abdominal durante 12 semanas o más a lo largo de los últimos 12 meses, con 2 o más de 3 de las características siguientes. Alivio con la defecación. Inicio asociado a modificaciones en la frecuencia de la defecación o un inicio asociado a modificaciones en las características, es decir, el aspecto de las heces. No es necesario que esté por 12 meses sean consecutivos estos síntomas. Ahora, existen síntomas que no son esenciales para el diagnóstico, pero que si aparecen incrementan la posibilidad de diagnóstico y ayudan a identificar los subgrupos. Puede ser alteración en la frecuencia de defecación, ya sea de más de 3 veces diarias o menos de 3 veces semanales. Alteraciones en las características de las heces, ya sea grumosa o dura, sueltas o acuosas, en más de una de 4 defecaciones. Alteraciones en la eliminación de las heces, es decir, dolor al defecar, tenemos rectal o sensación de evacuación incompleta, con más de una de 4 defecaciones. Eliminación de moco en más de una de las 4 defecaciones o meteorismo o distensión abdominal a lo largo de más de 1 o 4 días. En cuanto al modelo biopsicosocial, encontramos que existen fases tempranas de la vida. Estos pueden ser factores genéticos, factores ambientales, que pueden estar relacionados con factores psicosociales o factores fisiológicos. Si está relacionado con factores psicosociales, puede ser por un estrés vital, por un estado psicológico, por necesidad de superación o por apoyo social. En la parte fisiológica puede estar relacionada con la función del sistema central y periférico, compuesto por ejes cerebro-intestino, en lo que la función, ya es decir, se produce una enfermedad intestinal, ya sea secretora, motora, sensitiva o inflamación. En cuanto a las experiencias de los síntomas, podemos ver que el comportamiento de la enfermedad puede estar relacionado con la parte fisiológica, pero que puede tener una evolución en cuanto a la calidad de vida, actividad cotidiana, uso de los servicios asistenciales, medicamentos y absentismo laboral. Los fármacos antiespasmódicos, que si bien no curan, sí mejoran la calidad de vida de estos pacientes. Estos son antagonistas muscarínicos que disminuyen la motilidad gastrointestinal y se utilizan para reducir el espasmo en el síndrome de colon irritable. Encontramos la atropina, la propantelina y la dicicloverina. Bueno, continuando con la temática del seminario, hablemos un poco acerca de los fármacos antidiarreicos. En primer lugar tenemos las generalidades de la diarrea. Esta es una enfermedad infecciosa, la cual se caracteriza por un aumento de volumen, fluidez y frecuencia de las deposiciones. Esta es una enfermedad que tiene una alta prevalencia de mortalidad en los países subdesarrollados. Por ejemplo, tenemos países africanos, algunos países asiáticos y también de nuestro continente americano. Sus orígenes pueden ser diversos. Entre estos tenemos la contaminación por bacterias, virus, parásitos, los efectos adversos de algunos medicamentos, la intolerancia a ciertos alimentos como la leche, enfermedades del estómago, intestino delgado y colon.
Dentro de este tratamiento tenemos los derivados opioides, también conocidos como fármacos inhibidores de la motilidad. Tenemos algunos agentes biológicos cuya función va a ser la restitución de la flora intestinal. Tenemos algunos absorbentes, astringentes, y también se usan en la práctica médica algunas sales de rehidratación oral y algunos antibióticos. Hablamos del primer grupo, que son los derivados opioides, cuya función va a ser antagonizar el receptor mu ubicado en el plexo meentérico, el cual está relacionado con una alteración de la motilidad, una reducción de la actividad secretora y una inhibición de la liberación de la acetilcolina. Dentro de estos fármacos tenemos la morfina, la codeína, el difenoxilato y la loperamida, que es el más utilizado. A continuación se presenta el receptor opioide ubicado en el plexo meentérico. Este es un receptor metabotrópico acoplado a una proteína G subunidad alfa-I. Al ser activado se va a liberar esta subunidad y va a inhibir a la adenilatosa ciclasa, la cual se va a relacionar con un descenso de los niveles de AMP cíclico, lo cual terminará en un descenso de la liberación del neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Como consecuencia va a haber un incremento del flujo de potasio hacia el interior de la célula, provocando una hiperpolarización. Dentro de los fármacos tenemos la loperamida y el difenoxilato. El primero es el más utilizado, y más que todo porque no cruza o lo hace en poca proporción la barrera hematocerebral, por lo cual se van a disminuir los efectos adversos. Su forma de presentación es más que todo en tabletas o cápsulas, pero está contraindicado en niños menores de 3 años, ya que en esto se puede dar cruce del fármaco por medio de la barrera, y tampoco se debe usar en la diarrea ocasionada por microorganismos entéricos, debido a que son organismos que producen toxinas y no queremos que estas toxinas queden dentro del organismo. El difenoxilato es un fármaco utilizado, pero es menos eficaz. A continuación tenemos algunas reacciones adversas de estos medicamentos, en los cuales tenemos la sedación, el mareo, las náuseas y los vómitos. Podemos observar otros agentes, cuales tenemos los agentes biológicos, cuya función, como lo dije anteriormente, es restituir la flora intestinal. Dentro de estos agentes tenemos organismos del género Saccharomyces o algunos lactobacilos acidófilos. También tenemos los absorbentes astringentes, en los cuales tenemos el caolín, la pectina, la tapulgita, entre otros, cuya función va a ser absorber agua y toxinas. Estos van a funcionar como una barrera protectora y van a absorber agua y toxinas, pero pueden tener un efecto adverso, que es la fijación de proteínas y nutrientes que son necesarios para el organismo. A continuación tenemos las sales rehidrantes y algunos antibióticos. Los primeros utilizan un cotransportador de glucosa y sodio, lo cual va a facilitar el transporte de agua, aunque últimamente se ha reemplazado esta glucosa por aminoácidos o almidón. Y tenemos algunos antibióticos, que entre los más usados son las tetraciclinas y las quinolonas. Pero como es más importante prevenir antes de tratar la enfermedad, tenemos los cuidados en casa que debemos tener cada uno, como son lavar las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño y antes de cada comida, usar gel para manos, enseñar a los niños a no colocar los objetos en su boca, evitar comer frutas y verduras crudas y cocinar bien los alimentos, entre otros cuidados. Hablamos un poco acerca del siguiente grupo, que son los procinéticos, también conocidos como fármacos estimulantes de la motilidad. Estos van a tener un efecto totalmente contrario a los anteriores. Son más que todo usados para tratar o prevenir el flujo patológico, ayudan también a la absorción de ciertos medicamentos, y debido a que son antagonistas del receptor de dopamina, van a tener una función como antieméticos. A continuación tenemos el mecanismo de acción. Aquí podemos observar el receptor de dopamina. En este caso el fármaco se va a ubicar en el receptor, no va a haber una liberación de la proteína G, por tanto la adenilatosa va a actuar de manera normal, se va a aumentar el flujo de sodio y va a haber una liberación del neurotransmisor, por lo tanto se va a aumentar la motilidad intestinal. Aquí tenemos la metoclopramida y la domperidona, que son los fármacos más utilizados, y a continuación se presentan las indicaciones de cada uno. Y vemos que dentro de ella tenemos la actividad antiemética, y que más que todo se presentan como suspensión oral y como tabletas. Hablamos un poco acerca de las contraindicaciones. La principal contraindicación de estos fármacos son los desórdenes extrapiramidales, debido a que en el tracto nigroestatal vamos a tener un equilibrio entre la acetilcolina y la dopamina. Como va a haber una reducción del receptor, como va a haber una reducción de la dopamina, va a haber un aumento de la acetilcolina, por lo tanto se van a aumentar ciertos efectos como la distonía aguda, lo cual no es conveniente. Aparte, tenemos que en el tracto tuberoinfundibular, un antagonismo del receptor de dopamina va a aumentar el aumento de la prolactina. Por lo tanto, se han desarrollado nuevos fármacos,
los cuales pues van a tener la misma acción de los anteriores, pero sin estos efectos extrapiramidales. Dentro de esto tenemos la sinaprida, la bromoprida, cisaprida, entre otros. Sin embargo, tienen algunas reacciones adversas como el dolor abdominal, las náuseas, vómitos y la flatulencia. Hablemos un poco acerca de los antiinflamatorios, los cuales se usan más que todo para tratar dos tipos de enfermedades, que tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. La primera es una enfermedad que se puede dar en todo el tracto intestinal, inclusive la podemos tener desde la boca hasta el ano. La colitis ulcerativa se da más que todo en el colon. Los orígenes de la primera pues son desconocidos, sin embargo se conoce que es una enfermedad autoinmune en la cual el propio sistema inmunitario va a atacar al intestino y va a provocar la inflamación. Se caracteriza por fiebre, fatiga y pérdida de peso. Sus orígenes pues se dice que puede ser de origen genético, sobre todo las personas que son de origen judío, o también puede ser producida por tabaquismo y contaminación ambiental. De la colitis ulcerativa se conoce poco. Se conocen sus síntomas, que son dolor abdominal, cólicos y diarrea. Sin embargo, no se conoce la causa de la misma. Sin embargo, también está relacionada con los desórdenes del sistema inmunitario. Dentro de los fármacos tenemos los principales, que son la mesalazina y la sulfasalazina. Son fármacos muy relacionados con los salicilatos, debido a que también van a reducir la inflamación por inhibición de la vía lipoxigenasa y algunas citoquinas. El caso de la mesalazina, dentro de sus contraindicaciones tenemos pues dolor abdominal, la flatulencia, las náuseas, diarrea y la irritación anal. Son algunos efectos adversos del mismo. En el caso de la sulfasalazina también van a tener algunos efectos negativos que son muy similares al anterior, pero su absorción es muy pobre, por lo tanto no se usa mucho. Además contamos con otros fármacos como la olzarsalacina, valsalacida y el infliximab. Este último es un anticuerpo monoclonal y es más que todo útil contra la enfermedad de Crohn. Siguiendo con la farmacología del sistema digestivo, encontramos los laxantes. Estos son fármacos utilizados para aumentar la motilidad intestinal y promover la evacuación. Son ampliamente utilizados en la población, pero el mal uso de ellos puede generar una constipación en la cual hay problemas o molestias abdominales y pérdida de apetito, y a su vez también malestar, y provocando una insuficiencia pues, de frecuencia de las evacuaciones, produciendo heces secas y duras. Y a su vez pues, se necesita administración de fármacos que sean específicos antes de una intervención quirúrgica de colon. Por lo tanto, se recomienda pues, una completa instrucciones pues, al paciente y también unos buenos hábitos de higiene para evitar problemas posteriores. Los pacientes más comunes que utilizan este tipo de laxantes son los que no pueden introducir modificaciones dietéticas, los que tienen problemas o enfermedades cardiovasculares, también los de hemorroides y también los que tienen defectos neurológicos u hormonales. Podemos ver que dentro de los laxantes se encuentran divididos en grupos, entre ellos está el de masa, que es el más representativo para el estreñimiento funcional y crónico, pues este se va a encargar de aumentar el volumen del contenido intestinal, estimulan la peristalsis y aceleran el tránsito colónico. Tenemos alimentos, ya sean en granos, frutas, verduras o cereales, que son ricos en fibras vegetales. Estos son coloides hidrófilos indigeribles que van a absorber agua. Entre ellos está pues, la celulosa, las pectinas y la lignina. Cuando se hidrata la fibra y se fijan los iones, se va a aumentar pues, el bolo fecal y a su vez pues, lo va a ablandar. Entonces se forma un gel voluminoso y va a promover pues, y favorecer también el peristaltismo y va a reducir así el tránsito intestinal. Aquí podemos ver algunos de los productos naturales más utilizados como laxante. Entre ellos encontramos el plántago de ovata, el salvado de trigo, la metilcelulosa, goma agar también lo encontramos, y la resina hidrófila, que es utilizada como fibra sintética, el policarbófilo cálcico. Las indicaciones ya se las dije, el estreñimiento crónico para el síndrome del colon irritable, pero también se utiliza como coadyuvante del tratamiento de las enfermedades diverticular, y también está para colostomías, pues porque se utiliza fibra vegetal y va a disminuir el colesterol sérico pues en pacientes con hipercolesterolemia moderada. En personas que tienen una edad avanzada pues está contraindicado pues también porque puede empeorar la incontinencia fecal, y aparte de las que estamos aquí.
Los efectos secundarios, pues ya está, entre ellos está la flatulencia, dolor abdominal, de la distensión abdominal también, alergias, puede ser al trigo, provocando congestión nasal, prurito y asfixia. Otro grupo representativo de ellos están los osmóticos, que son solutos de escasa absorción intestinal. Ellos lo que van a hacer es aumentar el volumen del contenido intestinal al momento de retener agua por un defecto pues osmótico. Dentro de este tipo de laxantes están los salinos. Entre ellos están las sales de magnesio y las de sodio. El más representativo aquí podemos ver que es el sulfato de magnesio. Lo que hace ellos es retener el agua a la luz intestinal y va a aumentar pues el volumen de las heces y así estimulan el peristaltismo. Aquí podemos ver algunos de los fármacos más representativos. Aparte de ellos encontramos los derivados de azúcares. El que más llama la atención es la lactulosa, pero todos ellos van a incrementar la presión osmótica local, fijando las moléculas de agua presentes en el colon y a su vez pues van a hidratar el bolo fecal. Aquí podemos ver algunas de las indicaciones, pues ya hablamos que sirve para la lactulosa, para el estreñimiento intestinal crónico, también para la prevención de la encefalopatía hepática y está contraindicado para aquellos que sufren o tienen problemas de obstrucción intestinal, los que sufren de abdomen agudo y tienen una dieta baja de galactosa. Como precauciones generales se utiliza que las personas que tienen problema de insuficiencia renal, obstrucción intestinal y los que tienen sangrados. Es importante ver que las reacciones adversas pues producen náuseas y retorcijones. Este tipo de laxantes es curioso porque son bien tolerados, pero sin embargo la sobredosis o el uso pues prolongado de ellos pueden ocasionar pues un desequilibrio, provocando pues otro tipo de cosas, y a su vez pues esto genera también para los pacientes que sufren de disfunción renal y deshidratación, también les generaría problemas. Otro grupo están los estimulantes. Estos son considerados unos glucósidos que son inactivos, que no se pueden absorber dentro del intestino delgado. Por lo tanto, se necesita ser hidrolizados por medio de algunas enzimas, entre ellas está las glucosidasas. Su acción, más que todo, es la de estimular pues la secreción intestinal de agua y electrolitos, incrementando así pues la motilidad al actuar sobre la mucosa pues, y los plexos nerviosos. Estos estimulantes se utilizan y son más prescritos en periodos cortos, más que todo antes de operaciones quirúrgicas, las preparaciones de estudios radiológicos o una constipación funcional. Los grupos más representativos de este tipo de laxantes están los derivados antraquinónicos, como por ejemplo la cascada sagrada y los cenócidos A y B, más conocidos como CEN. Están los derivados de difenilmetano, que están dos fármacos, entre ellos está el bisacodilo y el picosulfato sódico. La fenolftaleína también se puede utilizar como un laxante de estimulante, pero este va a producir cardiotoxicidad. El aceite de resino también se lo menciona. El problema de él es que se actúa irritando la mucosa del intestino delgado, entonces va a provocar pues obviamente una estimulación del peristaltismo y también pues se utiliza bien como laxante, pero el problema es que va a producir náuseas, diarrea, dolor, algunos cólicos, pero como ya irrita la mucosa pues está casi no muy bien utilizado. Aquí podemos ver algunas de las presentaciones de los fármacos que podemos encontrar. Las precauciones que se debe tener, está contraindicada. Algunas de las precauciones y contraindicaciones está la apendicitis, abdomen agudo, y las reacciones adversas están las de casi de todos los laxantes, que están los náuseos, el cólico y la diarrea. Otro de los últimos grupos ya de los laxantes están los ablandadores de las heces. El más representativo es el glucosato. ¿Cuáles son las funciones de él? Él va a proporcionar agua, por lo tanto pues va a evitar una deshidratación, y se utiliza más que todo en pacientes
en mujeres embarazadas después del parto y después de intervenciones quirúrgicas. Dentro de los lubricantes, que también está para ablandador de heces, ellos aportan aceites a las heces y se desplazan pues mejor en el intestino. El más representativo de él es el aceite de mineral. También está el aceite de maní y está la parafina líquida. El problema de esta última es que puede alterar la absorción de las vitaminas A y D y por lo tanto va a producir parafinomas. Con respecto al glucosato, este se puede administrar por vía oral o rectal también. Es para pacientes hospitalizados con estreñimiento y pujo. Las reacciones adversas pues tenemos las mismas de todos los laxantes, ya les dije, el dolor abdominal, diarrea y náuseas. Pasemos un poco a hablar sobre los suplementos pancreáticos. Recordemos que el jugo pancreático es una secreción exocrina del páncreas, que es una de las más importantes dentro del proceso de digestión y de la absorción de los nutrientes de la dieta. Bueno, el páncreas se encarga de producir enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Entre ellos están las enzimas de la amilasa, proteasas y lipasa. Entonces, en su estado normal, el páncreas pues va a ayudar a la digerir de almidón, la proteasa y las grasas, todos esos nutrientes necesarios. El problema es cuando el páncreas se daña, puesto que este va a haber una insuficiencia pancreática exocrina, que es pues que no es capaz de producir suficientes enzimas pancreáticas. Estas enzimas de aquí no las produce para digerir todos sus alimentos que se utilizan y por lo tanto no se puede ya degradar. Entonces esas enzimas pues contiene ese jugo gástrico, va a tener esas enzimas que van a desdoblar las proteínas, el almidón y también las grasas. Entonces con los pacientes que tienen insuficiencia pancreática va a haber una desnutrición y por lo tanto los pacientes van a tener problemas de debilidad ósea, problemas visuales, moretones, erupción cutánea y también va a haber un problema en el momento del peso. Aquí podemos ver algunos de los factores de la insuficiencia pancreática que puede producir pancreatitis crónica y enfermedades hereditarias como fibrosis quística. Pues ya les dije, el jugo gástrico contiene enzimas que van a mejorar pues la degradación de los alimentos. Entonces, en este punto, las enzimas encontramos que si no se puede, si tiene insuficiencia, se tiene que consumir suplementos pancreáticos. Entonces ahí aparece la pancreatina. Esta es lo que se encarga más que todo es un extracto del páncreas que contiene proteasas, la lipasa y la amilasa. El problema de la utilización de la pancreatina sola es que estas enzimas pues son inactivadas por el ácido gástrico. Entonces se debe administrar primero un antagonista de los receptores H2 y para eso se utiliza la simeticona. Esta lo que se va a encargar es de disminuir la tensión superficial a las burbujas del gas, facilitando pues así su eliminación. Es importante ver que aquí podemos ver una representación de la pancreatina simeticona, pues ya está combinada, el antagonista que les había mencionado y también con la función que necesita la pancreatina como tal. Entonces es importante ver que los productos pues que contengan alto contenido de lipasas se deben administrar pues bajo vigilancia porque puede haber una obstrucción intestinal. Las indicaciones pues está para las flatulencias, la radiología, la urología, y pues con la pancreatina simeticona pues está el antiflatulento y como coadyuvante del tratamiento de la dispepsia de origen pancreático. Para finalizar, hablemos un poco de los reflejos del vómito. El reflejo del vómito se basa en el vaciamiento del estómago pues en sentido inverso. El vómito puede pues constituir una reacción muy útil en el organismo en el momento de eliminar algunos tóxicos
que son ingeridos pues por vía oral. Entonces para ese momento pues se utiliza más que todo fármacos antieméticos, o para el vómito, que eméticos o vómitos pues lo consideramos como igual. Entonces más acá vamos a ver cómo se da la secuencia del vómito. Entonces primero se da una conspiración profunda, se va a cerrar el glotis y el píloro, se van a relajar las cardias y el esófago, aumento de presión abdominal y torácica a través de la actividad pues, de los músculos respiratorios, y por último va a haber una expulsión del contenido que se expulsa de adentro pues, hacia la boca. Bueno, en forma general, emesis o vómito es un proceso pues complejo de naturaleza refleja que va a ser controlado por un núcleo integrador situado en la formación reticular del bulbo raquídeo, que es considerado y llamado centro medular del vómito. Este centro medular del vómito es el que va a integrar todos esos diversos estímulos que coordina el reflejo del vómito. Entre ellos están los movimientos interrelacionados de los músculos lisos gastrointestinal más importantes y de la musculatura estriada. Aquí podemos ver que el centro del vómito se da pues hasta el centro del vómito se va a ver una estimulación de la zona quimiorreceptora gatillo. Esta zona y esta estimulación lo que responde es a estímulos principalmente químicos pues presentes en la circulación, en la cual va a permitir que sea considerada como el quimiorreceptor emético del centro coordinador del vómito. Entonces los quimiorreceptores se da pues el vómito pues producido por el medicamento. Las generalidades pues así como por mencionarlas de los fármacos ematizantes es que ellos son, cuando se ingiere pues sustancias tóxicas se debe estimular el vómito, pero se debe tener cuidado con las personas o los pacientes que están inconscientes y las personas que están bien embarazadas. Se utiliza mucho en pediatría y también en emergencias hospitalarias. Los fármacos más representativos está la ipecacuana. Esto se toma pues es como el jarabe, se va a tomar de la raíz y del rizoma. Este proviene de la acción de dos alcaloides, la cafeloína y emetina, y esta última se tiene que también relacionada con la amebiasis. También otro del fármaco emético está la apomorfina, que proviene del alcaloide de la morfina y que es activador específico de los receptores dopaminérgicos, que va a estimular también esta zona que ya les había mencionado y del área postrema, y provoca el vómito en pocos minutos. Está contraindicado esta otra indicación de la disfunción eréctil y también la vía sublingual. Para finalizar, pues aquí vemos la bibliografía consultada a través de lo largo de nuestra presentación para hablar sobre el sistema digestivo. Muchísimas gracias.